Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos desde nuestro devocional, mi cita con Jesús. Esa cita de amor con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Madrugamos a buscar a Dios y su palabra, sean para ser transformados por ese amor eterno de Dios, por esa mano poderosa que a través de ese regalo precioso del Espíritu Santo Él va haciendo en cada uno de nosotros. Qué lindo cuando vemos que de una forma éramos y ya no, porque Dios ha convencido nuestro corazón para ser diferentes en todo aquello que Él quiere que seamos. Así que comenzamos una semana, ya dejamos una atrás. Bendito Dios por el fin de semana para todos, que en unos haya sido muy tranquilo, en otros haya sido, bueno, de todas maneras, como haya sido el fin de semana, Dios ha estado con nosotros. Así que les saludo muy cariñosamente y seguimos con nuestro tema, transformando nuestra vida. Vamos a orar, a entregarle ese tiempo al Señor para pedirle que su palabra sea la que nos alimente esta mañana. Papito Santo, gracias por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por comenzar este día contigo, bendito Dios, para que en el corazón nuestro siembres esa semilla de tu palabra y esta dé el fruto que tú esperas de cada uno de nosotros, a la semilla empezar a crecer y a dar fruto, que es mi propia vida a través de tu palabra, Señor. Aquí estamos, papá, somos esa tierra deseable donde tu palabra germina y da fruto. Yo quiero dar fruto, mucho fruto y fruto que permanezca, porque esa es tu voluntad y así te glorificamos a ti, dice tu palabra en Juan 15. Por eso, Señor, yo quiero ser esa persona de mucho fruto y fruto que permanezca, no que sea puntual, unas veces sí, otras veces no, sino siempre, porque así son los árboles, siempre darán fruto. Bendito Dios, y somos esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Señor, gracias, porque tú nos prometes prosperidad integral en todo lo que hagamos, como dice el Salmo 1. Pero hay una condición, y es que si nosotros meditamos en tu palabra día y noche, que no nos olvidemos de tu palabra, que la pongamos por obra, que obedezcamos tus mandamientos. Entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos irá bien. Padre, gracias porque tú eres ese camino y en el camino que vamos contigo somos prosperados gracias a tu amor y a tu infinita misericordia. Gracias, papá, porque tú abres los ojos del entendimiento, iluminas esa mente y nos das la luz que eres tú, Señor, para entender que hay que desalojar toda oscuridad y poder meternos, Señor, a esa transformación de nuestras vidas para ser molde, modelo y ejemplo en nuestra familia, en nuestros hijos, en todo lugar donde estemos, con nuestros esposos, esposas, y que asimismo seamos una familia que te glorifique. Papito Santo, no es difícil cuando nosotros dejamos que nuestras áreas sean entregadas a ti, consagradas a ti, y vivimos en ese proyecto de una vida que solamente te agrade a ti. Bendecimos tu nombre esta mañana. Bendecimos, Señor, todas aquellas personas que se conectan en este día, las que van ya abriendo sus puertas de sus hogares, donde ya tienen un rinconcito especial para esa cita de amor contigo, Señor. Bendecimos esos lugares, Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, todo lugar, bendito Dios, Georgia, Filadelfia, Perú, Ecuador, todo lugar, Papito Santo, donde tú nos permites, bendito Dios, entrar a esos hogares, papá, hablar lo que tú quieres que hablemos y que tengamos hoy oídos de sabios para oír como sabios, que asimismo podamos hablar con lengua de sabios, porque oyéndote a ti vamos a hablar igualmente así, Señor. Danos hoy la sabiduría que necesita nuestra vida en las diferentes situaciones y roles que hoy desempeñamos, Señor. Danos hoy inteligencia espiritual para comprender tus verdades más profundas. Danos hoy el conocimiento de tu voluntad
para conocer que es buena, agradable y perfecta. Señor, hoy te necesito más que ayer. Por favor, Espíritu Santo, ven y llénanos de ti. Llénanos, Señor, y convéncenos que separados de ti nada podemos hacer. Espíritu Santo, gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces seguimos con nuestro tema que dejamos en el ejemplo de hombres transformados con el ejemplo de Abraham, ¿sí? Abraham, que se le llamó el padre de la fe. Entonces mire hasta dónde fue transformado, hasta llamarse el padre de la fe. En Génesis 12, del 1 al 7, vamos a estudiar esa parte y hay un llamado de Abraham que se llamaba en ese tiempo Abram. Todavía no era Abraham, Abraham. Y entonces dice en el versículo 12, espero que saquen sus Biblias, sus libretas de apuntes, saquen todo lo que ustedes vayan a anotar porque luego van a estudiar, a mirar ese pasaje y van a sacar muchas más riquezas de la palabra de Dios. Entonces dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Bueno, entonces hablábamos que si el Señor dice, el Señor le había dicho, o sea que antes de esto ya había tenido Abraham una conversación con Dios. Y el Señor vuelve y le confirma ese llamado. Pero miren qué hermoso porque dentro de una familia como era la de Abraham, un padre, allí no habla de su mamá, habla de su papá, Taré, un hombre que fue con costumbres paganas, con muchos dioses, de mucha idolatría, muy alejado de Dios. El Señor escoge de allí una persona que le escuchó. Y uno dice, pero ¿cómo en ese tiempo Dios hizo para manifestarse? La Biblia no nos cuenta. Lo cierto es que en todo lugar siempre se ha hablado de Dios. Siempre Dios se ha presentado al hombre. Lo que pasa es que el hombre no ha querido obedecer ni escucharlo. Y dentro de esta familia hubo uno que quiso. Y entonces, para oír a Dios tendría que haber tenido un tiempo de intimidad con él y haber puesto oído a lo que él decía. Y entonces él eso no fue ni adorando a otros dioses, ni haciendo la voluntad de sus padres en la cuestión espiritual, sino decidiendo en su corazón conocer otro Dios. Porque a lo mejor él diría, bueno, mi papá, tanto tiempo, mi familia, con esto y yo no veo prosperidad, yo no veo nada en esta casa. Yo quiero conocer como un Dios de verdad. Y se acercó y allí tuvo ese encuentro, pero Dios le da una promesa muy linda, pero también le da una instrucción. Y es que hay momentos en que nosotros nos tenemos que apartar, que así sean personas de nuestra familia, apartarnos para nosotros poder oír a Dios y poder que esas bendiciones y esas promesas se cumplan. Desafortunadamente, a veces parece duro, pero hay que hacer eso cuando la familia no quiere y no quiere y no quiere, porque necesitamos crecer en el conocimiento de Él. Y esas cosas que hay alrededor y en otras personas no nos van a dejar a salir adelante, porque son fuertes. Y entonces ese dejar no era que abandonara completamente, sino que se decidiera que donde Dios le mostrara, allí también iba más adelante a traer bendición. Hay lugares que ya están tan contaminados por las costumbres que se adoptaron en un lugar, en una familia, que Dios dice es mejor tratar con estas personas de otra manera. Entonces, las promesas que le da son verdad y son no solamente para él. Mire, Dios cuando bendice una familia, bendice una persona, no es solamente para esa persona. Dice es para una gran nación. O sea, haré de ti una gran nación.
Si un hijo nuestro conoce al Señor, si nosotros individualmente conocemos al Señor, afectaremos en bendición a toda nuestra descendencia, siempre y cuando nosotros obedezcamos a Dios. Todo depende de nosotros porque ya la promesa está. Entonces dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, te haré conocer ante todos los pueblos. Esa fama nunca se acaba y serás una bendición para otros. ¿Sí ve? Entonces no es para nosotros solos, es que lo que yo recibo de Dios es transferible a mis hijos, a mi familia. Ahí estaba incluida la familia de Abraham, pero siempre y cuando ellos quisieran. Ya el Señor había visto que como que allí no iban a entenderle a él ni conocerle, porque él a lo mejor se presentó a todos, pero uno solo le escuchó. Y eso pasa en muchos hogares. Hay muchos hijos, pero hay veces que uno o dos le conocen. Otros, pues una bendición que todos sean. Otros no. Y hay familias que también, esposos, no conocen al Señor. Entonces unos sí, otros no. Y así sucede porque el corazón se resiste a ello. Entonces, y lo más lindo es que se convierte también en el que nos defiende. Dice, maldeciré, ¿cierto? A los que te traten con desprecio y bendeciré a quienes te bendigan. Imagínense tener ese Dios de parte de uno de esa manera. ¿Ustedes creen que Abraham no se puso muy tremendo con esa promesa, pero también porque estaba expuesto a muchas cosas en ese tiempo? Pero dice el 4 que dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. O sea que él no hizo caso completamente al Señor. Cuán difícil es obedecer, porque de pronto él no lo conocía y también, mire, dice, y Lot fue con él. ¿Quién era Lot? Su sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquén. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. La Biblia no explica mayormente cómo se le apareció el Señor, pero lo cierto es que él ya conocía cuando Dios le hablaba. Qué importante. O sea, pienso que era tanto su deseo de conocer otro Dios, de conocer un Dios como de verdad que le hablara, porque a lo mejor esos dioses, a lo mejor no, es que es así, porque Dios dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces él ya estaba viendo eso, esos dioses no hablan, no hacen nada, esos que mi papá tiene, y yo quiero un Dios que me hable. Y yo creo que se dio todo el tiempo de que así sucediera y Dios se le manifiesta. Pero le dice, ¿qué va a hacer? O sea, daré esta tierra a tu descendencia. El Señor le había dicho qué hacer y cómo hacerlo, sin embargo Dios es tan lleno de misericordia que, bueno, se vino con ellos, pero él iba a ver que a medida de ese caminar, como no le había dicho él, iba a tener problemas. Iba a tener que enfrentar muchas situaciones difíciles porque esa no fue la orden que él le dio. Entonces, ¿quién era Abraham? En Génesis 11, del 26 al 32, dice quién era Abraham. Dice, después de que Taré cumpliera 70 años de edad, tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. Imagínense, pues 70 años de edad dice la Biblia. Tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. O sea que él y dos hermanos más. Entonces, ¿quién era la familia de Taré? O sea, Taré era su padre. Dice, este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Ahí ya vemos por qué. Ahora vamos a ver por qué Abraham se lo lleva.
Dice, pero Aram murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, mientras su padre Taré aún vivía. Durante ese tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. Milca y su hermana Isca eran hijas de Harán, el hermano de Nacor. Pero Sarai no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces aquí vemos de dónde va saliendo la descendencia, porque la tierra no estaba poblada. Pero ya llega el Señor después de un tiempo y hace que esto no siga sucediendo. De cierto día dice Taré tomó a su hijo Abraham. Mire lo que hizo Taré. Cierto día Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y a su nieto Lot, el hijo de su hijo Harán, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. En ese entonces la autoridad de los padres sobre los hijos era única. Los hijos no, cuando se rebelaban contra los padres, habían problemas serios. Y Harán era un lugar donde Dios no les había dicho que estuvieran, pero Taré, como en ese tiempo estaba dirigiendo la vida de sus hijos, aún mire, dice, tomó a su hijo Abraham y a su nuera Sarai y su nieto, o sea, su familia, y salieron de Ur, de ese lugar donde había muerto su hijo. No dice la Biblia por qué murió, pero me imagino que es por todas esas creencias erróneas y todas aquellas cosas en que los padres meten a los hijos y vienen enfermedades, se abren puertas de toda clase y bueno, murió. Entonces él se encarga de Lot, pero dice que allí estuvo Abraham con su padre hasta que él murió. ¿Cuántos tuvo? Dice que vivió 205 años. O sea que después de que Dios le habló a Abraham, mucho después fue que ya él pudo oír la voz de Dios nuevamente, y ya vemos que en Génesis 12 el Señor vuelve y le habla y le dice, haz esto y esto y esto. Pero él no se atrevía porque había una autoridad delegada sobre él, el cual no, él quería estar con su papá, pero el papá, él dice, lo tomó y se lo llevó. El Señor siempre ha respetado las autoridades delegadas porque Él mismo las estableció en la tierra. Y Él no violenta nada que sea una autoridad. Si un padre le dice a un hijo, haz esto, esto y esto, Él no va a violentar nada. Mire, tan es así que no tomó a la fuerza Dios a Abraham sabiendo que ya lo oía, que ya dialogaba con él y le dijo, no, no te vayas con tu padre. No, el Señor esperó. ¿Pero por qué? Porque Taré tenía un ciclo de vida también. El Señor sabía que cuando eso sucediera, Abraham, como ya tenía ese corazón cercano a Dios, las cosas se podrían hacer. Hay padres que nunca quisieron que sus hijos conocieran a un Dios real. Yo me acuerdo que en mi casa mi padre me decía, ¿cierto? No lea la Biblia porque eso enloquece a las personas y embrutece a las personas. Y eso eran lo que se oía, eso eran los rumores que el enemigo ya había levantado y para que no se conociera. Y cuidadito con ir a esos lugares porque, o sea, era sectarismo. Ellos se volvieron sectarios en que lo que ellos creían era solamente eso y se lo transmitían a sus hijos y así hicieron. Entonces uno se levantó con muchos miedos y muchas prevenciones a conocer algo diferente a lo que ellos mostraban. Y como esa autoridad era tan tremenda en la vida de uno, uno obedecía y hacía todas las cosas que ellos a uno le enseñaban en la parte espiritual. Entonces así fue Abraham, una persona sujeta. Y cuando la persona es obediente a sus padres, a pesar de que sus padres se equivoquen, porque pues Dios ahí no está nosotros no estamos para juzgar a los padres. Hay hijos que se sientan a juzgar a los padres y los juzgan de una manera tan fea y tan dura, sin respeto y sin nada de amor en sus corazones.
y los tratan tremendamente feo. Hoy en día sí que hay deshonra a los padres. Hoy en día los hijos no tienen ni amor ni respeto. Pero con Abraham no fue así. Abraham era tan es así que se sometió, y cuando hay corazones así, el Señor trabaja en esos corazones más fáciles, porque quien tiene temor y respeto a la autoridad delegada, no temor de miedo, sino de ese respeto y amor, ese corazón es muy dócil también para que Dios trabaje. No que no haya rebeldía, porque vemos que la desobediencia está, la incredulidad está, no está completamente entregado ese corazón mientras Dios lo va moldeando. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Una familia donde vivían todos, en los tiempos de ellos vivían todos, las esposas, los hijos, los nietos, todo. Dice que tomaron todo, ¿cierto? Y se establecieron allí. Ya cuando Taré muere, entonces ya el Señor vuelve otra vez, y ya vemos ahí, ya lo leímos en el versículo 12. Entonces el Señor llama a Abraham. Y vemos, su padre se llamaba Taré, sus dos hermanos Nacor y Harán, y uno murió. Y Harán fue el padre de Lot, el cual quedó huérfano, pero lo tomó su abuelo y luego lo toma Abraham. Entonces este dato es muy interesante, porque con Lot ocurrieron muchas cosas que también quedaron registradas en la palabra de Dios para nuestra enseñanza. O sea que Lot, su sobrino, vivió con él. Luego muere Harán, y Taré, el abuelo, se queda con Lot, su nieto, y el hijo de Harán. Imagínense todo lo que Lot también aprendió con su abuelo. Pero Abraham quería enseñarle a Lot, ¿cierto? Ese compañerismo con un Dios verdadero, y por eso se lo lleva. Es otro dato importante que nos cuenta la palabra de Dios, es que Taré y sus hijos eran de Ur de los Caldeos, y sus esposas también eran de allí. O sea, ellos se casaron con mujeres que tampoco eran completamente conocedoras de Dios ni nada, ¿sí? ¿Qué era Ur de los Caldeos? Bueno, el diccionario bíblico dice que el hogar primero de Abraham, Nehemías 9:7 dice, en Nehemías 9:7 dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. O sea, ¿quién hizo eso? Dios lo sacó de ahí. Entonces de pronto Dios puso ese sentir cuando ya se muere Harán, es que Harán, ¿cierto? En Ur de los Caldeos, el Señor ya le pone ese sentir a Taré, y ya que se salga de allí. El Señor tiene que utilizar tantas cosas muchas veces, ¿cierto? Porque la vida le pertenece a Él, le corresponde a Él. Y como no oraban ni buscaban al Dios verdadero, pues Dios muchas veces tiene que utilizar, ¿cierto? La tristeza, el dolor, las cosas que nos empiezan a molestar, para que salgamos y busquemos mejores lugares, mejores oportunidades, mejores cosas por las que tenemos que luchar, pero no podemos solos. Entonces, Ur de los Caldeos estaba situado en el sur de Mesopotamia, a unos 233 kilómetros al sudeste del sitio de la antigua Babilonia. Mire cómo estaba, ¿cierto? No estaban tan lejanos. La educación estaba bien desarrollada en Ur, ya que se ha encontrado allí una escuela con su colección de tabletas de arcilla. Los alumnos aprendían a leer, escribir y diversas formas de aritmética. El comercio estaba bien desarrollado. Allí se adoraba al dios Luna, Nanna se llamaba. Se han hallado en los templos de Sigarud y otros edificios usados en relación con la adoración a esta deidad pagana. En las paredes de las casas habían ídolos en nichos privados. Mírense cómo sería esa cantidad de espíritus y cosas que tenía Ur de los Caldeos. Estaba plagada. O sea, ya se había apoderado todo eso de ese lugar. Por eso el Señor le dice: tienes que salir de allí. Y hay lugares que están tan pegados a todo eso que el Señor dice: es mejor destruirlos, como pasó con Sodoma y Gomorra. Por eso cuando pasan esas cosas, cosas de la naturaleza, ¿cierto? Los terremotos, todas esas cosas que suceden de la naturaleza, eso es también para limpiar la tierra de tanta cosa, tanta maldad
que trae todo esto el desconocimiento de un Dios de verdad. Dice que había una diosa, un dios luna, Nanna se llamaba, y se halló, ¿cierto? En todos cuando se van y se hacen los arqueólogos, todas esas cosas de encontrar tantas cosas en esas tierras, encontraron edificios, dice que usados en relación con la adoración a esa deidad pagana. Entonces de ahí saca Dios, imagínense de dónde saca Dios a un hombre que le quiso creer y quiso conocer su voz. Dice, en las excavaciones han documentado asimismo el elevado grado de cultura en aquella civilización en la época de Abraham, con una estructura socio-religiosa muy compleja, una escritura desarrollada y una matemática avanzada. Se hallaron además de tablas de multiplicar y dividir, ejercicios de raíces cuadradas y cúbicas y de geometría práctica. O sea, allí nació la aritmética, la raíz cuadrada, las multiplicaciones, divisiones. O sea que Abraham no era cualquier tonto. ¿Ve? No era como aquellos hombres indígenas que no conocían nada de lectura ni de escritura. Entonces dice, en base a la cronología del texto masorético, la vida de Abraham transcurrió al menos en parte en la época del Nuevo Imperio, ¿cierto? El fundador de la poderosa dinastía Ur-Nammu, ¿sí? Estos famosos reyes asumieron el nuevo título de reyes de Sumer y de Akkad. La obra más considerada fue la erección del gran Sirahud en Ur, que Abraham seguramente conoció, lo mismo que José más tarde en las pirámides de Egipto. ¿Ve? Entonces, a la luz de estos descubrimientos se puede comprender mejor lo que significó para Abraham dejar una civilización tan sofisticada, tan lujosa, con sus seguridades, con sus medios materiales, para lanzarse humanamente hablando a la aventura de dar paso a una fe, siguiendo el llamamiento de Dios que lo separaba de ese lugar religioso y moralmente depravado, para hacer de él algo a través de su revelación, una persona diferente y con las promesas de una redención. Qué hermoso, ¿ve? No era fácil para Abraham, imagínense en dónde él se había levantado. Y por eso duraron mucho tiempo él obedeciendo lo que su padre quería, también de pronto también al lado de su padre ayudándolo, porque era el mayor de los hermanos. El Señor esperó, porque es que el Señor conoce el corazón. No era tanto la rebeldía de desobedecer, sino de honrar a sus padres, de esperar. Por eso el Señor tiene paciencia cuando Él ve el corazón de las cosas por las cuales estamos pasando. Y entonces Él se espera, porque seguramente Él le habría dicho, ¿no? En su oración, el Señor, Señor, mi Padre tiene esto, cree en esto, yo no voy a creer en eso, yo decido creer en ti, pero dame tiempo. Y el Señor esperó. Tan bello Dios en su corazón, porque vuelvo y digo, Él también conoce la honra que nosotros podemos dar a nuestros padres con nuestro corazón. Él sabe cuando tú haces las cosas con amor hacia tus padres. Él conoce el corazón. Nosotros a Dios nunca lo podremos engañar. Entonces no era un pretexto de Abraham para no obedecer. Era que había un amor genuino en su corazón por su padre. Entonces dice la Biblia que Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. En medio de tanta idolatría, de un padre idólatra, de un padre con tantas cosas que había conocido, Dios se hace oír de un hombre que le creyó. Y esto se lo dice porque Abraham oraba, pues de lo contrario, ¿cómo se podía comunicar con Dios? Aprendió a hablar con él. Entonces Abraham no obedeció inmediatamente porque estaba con su esposa, con su padre, su sobrino, y quiso honrar a ese papá. Bueno, entonces dejémoslo hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí, esta historia bien bonita. Y luego seguimos ya mañana, que el Señor nos siga instruyendo en la obediencia. Padrecito, gracias. Gracias porque muchas veces hay cosas que no nos dejan obedecerte, pero tú conoces el corazón nuestro, Señor. Tú conoces cuando hay amor genuino, no hay rebeldía. Y
un corazón rebelde, Señor, no es de tu agrado. Bendito Dios, gracias por poder trabajar en nuestros corazones, un corazón obstinado, un corazón que se inclina solo a hacer sus propósitos y no te oye, no es de tu agrado, Señor. Por eso tú prometiste dar un corazón de carne y quitar el de piedra, pero tenemos nosotros también que desearte a ti, desear que ese corazón cambie. No poder decir, Señor, yo soy así y punto. Abraham no dijo eso. Abraham no dijo, es que mi papá es así, es que yo vengo de esa descendencia, es que ¿cómo voy a hacer esto? No, él se sometió porque también se sometía a la autoridad delegada, porque había en su corazón obediencia, porque había en su corazón deseos de honrar, de agradar. Padre, eso es lo que tú buscas, corazones que se rindan a ti, no con tanta dificultad como el Padre de pronto tampoco lo hizo, porque estaba tan metidas esas cosas, Señor, en sus corazones que no fue fácil que las entregaran. Y eso sucede cuando hay tantas cosas en nuestro corazón que estamos plagados por enseñanzas y creencias erróneas que no le damos pie a oír claramente la voz de Dios, porque ya hemos decidido adorar otras cosas, creer en otras cosas. Señor, gracias por los que hemos podido oír tu voz. Gracias por aquellos que hemos podido salir adelante contigo de la mano y no ha sido fácil, Señor, pero las promesas tuyas se han cumplido. Todas se han ido cumpliendo. Como le prometiste a Abraham, así lo hiciste, Señor. Y ese hombre hasta hoy, papá, fue el padre de la fe porque te creyó desde un comienzo. Desde un comienzo quiso caminar contigo. Bendito Dios. Y así podremos ser cualquiera de nosotros en ese caminar contigo, decidir de corazón obedecerte, decidir de corazón oírte, hacer que las instrucciones tuyas se cumplan en nuestra vida, pero también contarte qué cosas en el camino nos detienen, qué cosas en el camino nosotros preferimos por una u otra razón, no por rebeldía, Señor, y que tú nos ayudes a cumplir ese propósito tuyo en nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias porque tú quieres que afectemos nuestra descendencia con nuestra obediencia, Señor, con nuestra sujeción a ti, cumpliendo también las leyes y los mandamientos tuyos, y que se hagan conocer, bendito Dios, esos mandamientos, porque bendito Señor, están escritos en tu palabra para que nos vaya bien por siempre. Papá, gracias porque tú quieres que tengamos larga vida. Una vida no en los años mal vividos, sino en años que podamos decir, hasta aquí me trajiste, he cumplido, he llegado a la meta con gozo, con gratitud, con alegría. Tu presencia nos acompaña en este día, papá. Ponemos todo lo que vayamos a hacer en tu presencia para pedir la dirección y la guía de tu Santo Espíritu. Bendice, Señor, todo el resto de este día y esta semana que hoy marca el primero día de la semana, para que así sea el final también, Señor. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga. No olvidemos que tenemos pendiente nuestro congreso virtual, La Voz del Sanador, ahora en agosto. No, Dios me les bendiga. Un momento esperado, un sentir del corazón de Dios, un instante para estar unánimes en un mismo sentir. Si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios. Hombres y mujeres dispuestos, clamando para que se mueva con poder y se oiga la gran voz, la voz del sanador. Desde todos los continentes, desde lo último de la tierra, avivamos nuestro espíritu, dispuestos para dejarnos tratar por el médico por excelencia, Rey de Reyes, Señor de Señores. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un momento especial para dar gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Ven, caminemos juntos esta ruta de amor y restauración. Aceptemos desafíos, tracemos objetivos, siempre fortalecidos y orientados con la voz del sanador. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes.
porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. El Espíritu de Dios se está moviendo y lo hace con poder. El impacto de amor eterno está sobre todos los que creen en su nombre. Toma decisiones y actúa. El ahora es ya. Nunca hemos estado tan unidos como un solo hombre, seguros del cumplimiento de su promesa. Un Congreso globalizado que desafía las distancias, las rutas de comunicación y cualquier circunstancia adversa. Toda la familia unida, parejas, niños, jóvenes, profesionales, damas, para todos, la voz del sanador, rompiendo paradigmas y lanzándonos en cumplimiento de la gran comisión. Yo soy el Señor, tu sanador. Peregrinación, gran comisionista de acción de gracias a Dios en Tierra Santa. Tus ojos verán a Jerusalén. El Sancti City te lleva. Ven, acompáñanos. No dejes que te cuenten. Sé testigo. Sé peregrino. La travesía será acompañada por parajes hermosos, en un descubrir inimaginable. Sitios en donde se registra la transformación de vidas de hombres y mujeres. La presencia de milagros, señales y prodigios. Súmate y sé parte de todos aquellos que cuentan su personal y bien valorada experiencia de vida. Al recibir sanidad, consolación, prosperidad y protección. Nos respaldan más de 30 años de experiencia, sumando peregrinos en cumplimiento de la Gran Comisión. Hallelujah.